perdone por esto, el internet ahorita es malo por mi casa, pero voy a hacer todo lo posible para que puedan llevarse lo mejor de esta ponencia. Como les estaba mencionando, bueno, que no sé, no estoy muy segura si se llegó a escuchar, pero bueno, supongo que todos están aquí porque quieren ser buenos estudiantes, quieren aprender a aprender, y me parece muy bien, ya que esto en el futuro, de todas maneras, les van a traer muchos beneficios, ¿ok? Básicamente, lo que nos puede diferenciar del resto y de alguna manera podría ser una especie de filtro es el método de estudio, es la técnica de estudio. A menudo a aquellos chicos que tienen grandes o excelentes notas se les llama genios, pero generalmente estos genios, entre comillas, se ha visto que tienen una mejor técnica de estudio, a diferencia de otros que no, digamos, no les va muy bien en la carrera o en el curso. Y ojo, yo no estoy hablando de que aquellos que tengan una baja calificación o mala nota sean pocos inteligentes, no, no es así. Yo creo que una carrera como esta, que es medicina, donde existe muchísima gente capaz, es una carrera que es compleja, súper difícil, competitiva, incluso para ingresar, para mantenerse y egresar, es muy complicada. Entonces, no existe gente incapaz, no existe gente poco inteligente. Lo que sí es muy importante, y creo que esto aplica para cualquier carrera, es que uno crea en sí mismo y en sus capacidades. Porque hasta que tú no creas en ti mismo, no te va a ir bien, no vas a creer que eres capaz, y eso también tiene que ver mucho para poder rendir muy bien académicamente. Entonces, si todos somos inteligentes, ¿por qué hay estudiantes que desaprueban? Como dije, básicamente es por un método ineficaz o simplemente no tienen un método. Por eso siempre he dicho, y varios se les van a decir, que la nota no te define. Y es verdad, no te define, pero vamos, nadie se siente contento cuando aprueba un curso. Y quizás lo que nos consuela en la mayoría de veces es saber, ok, desaprobado, pero aprendiendo la materia, y me ha pasado, y estoy segura que a ustedes les ha pasado, y es completamente normal. Otra cosa sería desaprobar un curso y no haber aprendido absolutamente nada. Creo que ahí ni siquiera existe culpa, ¿no? Ni siquiera hay remordimiento porque eres consciente que tu nota es reflejada porque no has estudiado. Pero cuando estudias y chancas, como decimos aquí, y no apruebas, sí duele un poco, pero la manera en cómo nos consolamos es que, ok, lo jalé, desaprobé, pero aprendí y yo sé lo que sé. Entonces es por eso que se dice que la nota no te define. ¿Cuántas veces he escuchado estudiantes decir, me he matado estudiando durante meses y he jalado tal curso? O no entró lo que estudié, justo lo que no estudié entró en el examen. Y algunos otros que no suelen ser muy estudiosos suelen buscar otras excusas, y en verdad, dejando al lado esto, la respuesta siempre debe estar enfocado en cómo estudias, cuál es tu método de estudio. Quizás ahí sea la clave para poder mejorar. Entonces, yo les quiero comentar unos tips, ¿no? Una idea ordenada de cómo uno tiene que estudiar en la facultad. Y al final de esta presentación les voy a mostrar unas técnicas de aprendizaje, porque es distinto, ¿no? La técnica de estudio con la técnica de aprendizaje, que son muy, pero muy buenos, que todo estudiante de medicina debería saberlo desde que empieza la carrera. Así que si ustedes son chicos de primeros años, este tema les va a interesar muchísimo. Yo les quería comentar que en mi primer año, el curso que me tuve que enfrentar antes de pasar a los tips fue biología molecular. Recuerdo haber llevado a mi casa notas muy bajas, desde ceros, y obviamente yo me sentía muy mal por la gran cantidad de dinero que mis papás estaban gastando. Yo estudio en una universidad privada y esto implica pues mucho gasto, como sabrán. Y me sentía muy mal por lo que mis papás estaban gastando y por lo mal estudiante que yo era, entre comillas, porque en verdad no es que sea una mala estudiante, en el colegio yo era una muy buena estudiante. El problema era que en la universidad es completamente distinto al colegio y te chocas con un gran cambio, ¿no? Del colegio a la universidad, y en la que sí necesitas aplicar realmente técnicas de estudio para que no se te vaya de las manos. Entonces me puse a reflexionar de la manera en cómo yo estudiaba,
y cómo otros estudiaban y les iba bien, y así aprendí a encontrar mi propia manera de estudiar, que es lo que con el tiempo ustedes van aprendiendo, pero si ustedes tienen esto de la mano, pues un consejo es muy bueno. Entonces, el primer paso de todos, chicos, así les los digo, es la motivación y la automotivación. Que seas capaz de motivarte depende no solo de que te gusten previamente los cursos, que puede pasar de que te gusta biología o te gusta mucho anatomía. Obviamente vas a estar muy motivado el primer día de clase porque vas a querer aprender y dar lo mejor de ti mismo, ¿ya? Pero la última responsabilidad del estudio siempre va a ser tuya y por muy complicado que te pueda resultar lo que te rodea, piensa que siempre puedes poner tu parte para superarla, ¿de acuerdo? Porque van a haber cursos en la carrera que no te van a gustar, puede que no te guste bioestadística, puede que no te guste epidemiología, puede que no te guste, no sé, un curso que generalmente aquí, por lo menos en mi universidad le llaman electivo, puede que no te guste, pero el fin de todo esto es que te formes como médico. Entonces no busques excusas, sino busca hacer lo imposible para que ese curso que no te guste, te guste. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo que, por ejemplo, hay un curso que a mí no me gustaba mucho, pero tenía que amarlo. Primero porque tenía que tener un buen promedio. No sé si muchos de ustedes saben, pero al acabar la carrera, uno tiene que tener un promedio bonito, entre comillas, ¿no? Para que tú puedas sumar puntos y así apliques a una especialidad futura que tú quieras. Entonces, sí, o sea, sí es importante tener un promedio bueno, pero no es como, o sea, pero no es lo último o no es el fin, ¿de acuerdo? La finalidad de lejos es aprender, pero no está mal también tener un promedio respetable. De acuerdo, igual si ustedes quisieran algún día aplicar en el extranjero, siempre la nota vale un 10%, entonces ese 10% podría ayudarlos como también no. Por eso sí, sí es importante tener buenas calificaciones, en verdad, en todo. Entonces, el primer paso de todo, como les dije, es la motivación, ¿no? Busca un motivo por el cual eh, vas a empezar la carrera. Por ejemplo, en mi caso, y les voy a mencionar así personalmente, lo que a mí me motivó a continuar fueron muchas cosas, en verdad, pero entre ellas, mi papá. Yo entré a MED porque yo quería curar a mi papá. Yo quería encontrar la cura de su enfermedad. Y en el curso de biología molecular, que fue el primer curso en el primer ciclo, donde yo realmente no estaba muy segura si estudiar medicina, pero cuando yo me encontré con biología molecular, había muchas cosas que me parecían muy interesantes, ¿no? Aprendí muchas cosas, muchas enfermedades a nivel molecular, y aunque al inicio era algo tedioso, agotador y difícil también de entender, en mi cabeza decía, si yo puedo entender esta patología, podré comprender mejor cómo funciona el tratamiento y quizás así la cura. Y esa era mi motivación. Luego de 5 años, en verdad, hace poquito nomás, finalmente encontramos un médico que pudo ayudar a mi papá, y gracias a él, y gracias a Dios que mi papá está sano y muy bien de salud. Entonces, la pregunta aquí surge, ¿no? ¿Qué me motiva ahora? Ahora que si al inicio fue para que mi papá esté muy bien y esté sano, ¿qué es lo que me motiva ahora que él ya está muy bien? ¿Qué me motiva ahora a seguir estudiando? Bien, si puedo cambiar la vida de alguien más, al igual que ese doctor que ayudó a mi papá, cambió la vida de mi padre, pues continuaré con esta carrera y lucharé hasta el final para lograr tan soñada especialidad y lograr aquello que alguna vez hicieron conmigo. Eh, mm, Chicos, ¿me pueden escuchar? Porque siento que la conexión está perdida. Sí, sí se escucha bien. ¿Sí? Genial, voy a continuar entonces. Entonces, esa es la principal motivación que tengo por el momento, ¿no? El segundo paso, chicos, después de esta, es buscar un lugar de estudio, un adecuado lugar de estudio, un ambiente tranquilo para estudiar, y tiene que ser en el mismo lugar. Tú puedes elegir dentro de tu casa, pero tiene que ser en ese mismo lugar para que te acostumbres complicada, ¿no? Generalmente con cero distracciones, alejado del celular, alejado de la televisión o alejado de alguna persona que suele hacerte la charla, ¿no? Tiene que tener una muy buena iluminación central, y si en caso de no tuvieras un potente fluorescente, que puede pasar, basta con una pequeña lámpara que pueda iluminar el lugar o el libro que estás estudiando, ¿no? Para que se centre completamente tu concentración ahí. Entonces esta es mi cuarto, mi lugar de estudio, que es chiquito, pero es cómodo y tengo todo a mi alcance. El otro y el tercer paso, y creo que es la parte más importante, es tu tipo de estudio, ¿no? Tienes que planificar.
primero debes marcar objetivos concretos a largo plazo. Por ejemplo, yo quiero aprobar todas las asignaturas con una nota aceptable, con 16, por ejemplo. Luego debes pensar en qué cosa harás cada semana para conseguir ese objetivo. Y puedes organizar un horario semanal. Sobre todo yo lo que hago son los domingos, ¿no? Porque los domingos estás como que reflexionando y te motivas un montón para que inicies la semana. Entonces puedes hacer todo esto los domingos, a iniciar cada semana, y si hay días que no sabes qué hacer, déjalas en hueco y ya verás qué vas poniendo, porque van surgiendo en la semana. A mí, a mí me pasa mucho y cada vez evito esto que me suceda, por ejemplo, que un día tenía planeado desarrollar, por ejemplo, pericarditis o fiebre reumática y shock, pero solamente hice 2 temas, por ejemplo. Entonces paso este tema que me faltó hacerlo el día de hoy por X motivos, lo paso para el día siguiente y así. Entonces, tú puedes manejar tu tiempo, tú puedes saber en qué momento en qué momento del día tienes más tiempo que otro, si puedes aplazar esto o no, si puedes ir a esta actividad o no. Y ahí tú vas empezando a priorizar tus cosas, que es lo que, ese mensaje que yo daría a todo estudiante de medicina, es que aprendan a planificarse. Pueden comprarse una agenda, pueden hacer incluso un cuaderno planner, un journal, un bullet journal, como le llaman, o simplemente puedes agarrar tu Excel y empezar a poner tu horario, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar ahora sí un método que yo fui diseñando con el tiempo y sé que muchos van a comentarme sobre esto. Existe el famoso checklist, es algo que siempre ha existido, ¿no? El checklist sobre cuando haces alguna cosa, lo tienes completo o no, y es un checklist. Entonces, esto inició así. Yo quería primero saber qué temas habían hecho en la universidad. Entonces, yo hacía como que clase hecha para no pasarme qué temas tenía que estudiar. El segundo cuadradito era la clase resumida, porque mi método de estudio, lo que lo fui descubriendo, fue hacer resúmenes. Y finalmente este cuadradito lo llenaba una semana antes para ver si me llegaba a aprender todos los resúmenes que los había hecho durante la clase. Y ese era el tercer cuadradito, que era la clase aprendida. Entonces, este método en verdad es muy bueno, pero es muy arriesgado porque tiene sus ventajas y sus contras. Las ventajas son que si lo haces de la manera correcta, es decir, desde el primer día de clases, te puede garantizar el éxito para tu objetivo. Y no solo eso, sino que también te va a servir para más adelante, para repasar, porque en medicina vas a volver a ver todo, en verdad vas a volver a ver todo. Ya en tu último año, como estoy yo ahorita, en los exámenes para la residencia, nos preguntan cosas básicas, ¿no? De ciencias básicas, biología, un poco de cada cosa. Tampoco es que se llene el examen de todas esas preguntas, pero preguntan, y eso podría ser la diferencia. Y es por eso que tenemos que recordar nuevas cosas de nuevo. Y eso es muy difícil, pero ya les voy a explicar cómo pueden hacer para recordar todo eso. Entonces, al inicio esto es muy motivador, pero puede llegar a ser un poco pesado, así que no se frustren, porque ¿cuál es su contra de esto de aquí? Es que vas a tomar mucho tiempo, te puede tomar mucho tiempo y puede que te consuma demasiado y te frustres a no lograr acabar todos los resúmenes en el momento adecuado. Pero lo bueno es, como les dije, no tiene sus ventajas. Y en realidad esto lo uso bastante, es mi manera de estudiar, de repasar, pero cada quien es libre de elegir su método de estudio. Esto es otro, por ejemplo, es un planner. También lo puedes hacer así, como les dije, pueden usar esto, pueden descargarse plantillas de internet y escribir qué es lo que tienen que estudiar para cada día. Por ejemplo, ahorita en el externado yo estoy llevando fugazmente súper rápido los temas, entonces como son tan rápidos los temas, tengo que prevenir de que no llegue el día del examen final y no haya leído algunas cosas que tenía que estudiar para ese examen. Y puede pasarlas, entonces siempre con tiempo, ¿no? Finalmente, ahora sí les voy a presentar las 12 técnicas de estudio que puede conseguir y que creo que les va a servir bastante. La primera técnica de estudio es la técnica de subrayado. Es una técnica de aprendizaje más sencilla y más conocida. Se trata simplemente de destacar las partes más significativas del texto usando distintos colores. Y bueno, lo ideal es primero hacer una lectura comprensiva, entender lo que estás leyendo y posteriormente subrayar lo más notable o lo que tú consideres más importante, ¿no? Para que luego, después de haber subrayado, le das una tercera lectura y con eso ya estarías repasando el tema, ¿no? Una cosa que sí me gustaría comentarles es que aparte del subrayado, considerar cuenta también margen. Esta técnica es muy útil, sobre todo cuando te toman exámenes que tienes que memorizar
Chicos, ¿me escuchan? Cuando empezaste a hablar del subrayado se te fue el audio. Sí se te escucha, Gerald. Hola, chicos. Nuevamente prueba el audio, a ver. ¿Me llegan a escuchar? Ahora sí me... De nuevo, se escucha entrecortado, pero vuelve a probar. en donde trabajaba y todo, ¿no? Todo lo que podíamos. Incluso los papers que nos mandaban a leer estaban en inglés, o sea, era muy difícil. Entonces, con esta técnica me ayudó bastante. La mayoría se sacaba, o sea, se mataban haciendo los resúmenes, pero era como que transcribir lo que ya está escrito. No tenía sentido de volver a transcribir lo que todo, porque es todo lo que te toma. Entonces, ahí aprendí a hacer esto, anotaciones al margen y memorizármelos así tal cual, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, ¿en quiénes es más común la celulitis no necrotizante? Y esta era la respuesta, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es la angina de Ludwig? Y acá era la respuesta. Entonces me preguntaba y esto me lo memorizaba. Era pregunta-respuesta. Intenté ser lo más creativa, ¿no? Porque era un curso muy importante y no había forma de poder desaprobar ese curso, ¿no? En verdad, en la carrera, conforme pasan los años, vas a sentir una gran presión de va a ser muy difícil y la idea es no rendirse, buscar siempre una forma. Entonces aquí les voy a presentar cuáles son las aplicaciones que yo utilizo para hacer apuntes, ¿no? Muchos de ustedes han visto en las redes el uso de GoodNotes. Lastimosamente, hola, ¿sí? Está lento mi audio. Oh my God. Sí se escucha, Gerald. Ya, genial, voy a continuar. Entonces, esta es una aplicación que lastimosamente solamente funciona con iOS con el equipo de Apple. Pero existen otras aplicaciones que quizás más adelante les comparte. Pero, por ejemplo, esta aplicación que es Pages se utiliza con cualquier otra aplicación, con Windows o con iOS, ¿no? Entonces sí. Y finalmente, sin hacerse no se compliquen la vida, pueden utilizar Microsoft Word, que es también útil y muy bueno. Y he visto mucha gente que hace tutoriales enseñándote cómo hacer apuntes muy bonitos a través de Word. Entonces, en verdad no hay excusa. Ustedes pueden hacer sus apuntes ya sea a mano, que también es muy bueno, como también digitales, ¿no? La nueva era. Es de la segunda técnica de estudio, ¿de acuerdo? Luego tenemos los mapas mentales. Los mapas mentales es otro clásico, ¿no? Que tienen que saber la mejor manera de resumir y organizar nuestras ideas, ¿no? Porque básicamente nosotros ponemos como que palabras claves. Esto más que mapa mental creo que es un lluvia de ideas, ¿no? Más esquemas. Pero sí se puede hacer mapas mentales como estos en temas, por ejemplo, de semiología, ¿no? O fisiopatología, ¿no? Síntomas, y puedes poner flechas para recordar todos los síntomas de alguna patología o estigmas hepáticos, ¿no? Es muy bueno para recordar. Eso también, por ejemplo, es que esto es más ordenado incluso, ¿no? Los mapas, los cuadros comparativos, por ejemplo, a mí me gustan mucho, por ejemplo, en el tema de aborto, era un tema que yo, como la manera en cómo lo explicaba mi docente, lo veía muy desordenado, y yo creía que, por ejemplo, aborto inminente, aborto inevitable, era aparte que aborto en curso y aborto consumado, cuando en verdad era un conjunto, ¿no? El aborto en curso se dividía en aborto inminente y aborto inevitable. Entonces yo intentaba
definir aborto en curso, diferente, aborto inminente, inevitable, aborto incompleto, incompleto, aborto consumado, o sea, pensando que estas eran o sea, definiciones diferentes, ¿no? Pero en verdad era simplemente ordenar mis ideas, ordenar lo que el doctor decía en un cuadro comparativo, y este cuadro, que es tan chiquito y que alcanza en una página, pudo ser resumido, ¿no? De una diapositiva que tenía más de 30 páginas, me imagino. Entonces, poco a poco ustedes van viendo qué método podría facilitarles la vida, porque en verdad estas eran cosas que yo no tenía en mente, ¿no? Igual esto, en el manejo del parto, por ejemplo, estas flechitas me ayudan también a sintetizar todo, no puedo ver visualmente o memorizar más fácilmente, igual que los algoritmos, ¿no? Ta, 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 ta. O sea, eso, faciliten su estudio, no se trata de escribir todo lo que está en el libro, simplemente se trata de, con lo que has entendido, hacer un pequeño esquema que te alcance por lo menos una página. ¿Por qué? Porque si tú memorizas muchas páginas, va a ser más difícil de recordar a recordar una sola hoja, ¿me entienden? Entonces, eso también es el arte de hacer apuntes. La otra técnica es las fichas de estudio. Por ejemplo, yo utilizo bastante las fichas de estudios cuando tienes que memorizar algunos conceptos, ¿no? No hay forma de que te puedas recordar con tus propias palabras. Tienes que memorizar, digamos, fórmulas en química orgánica, en química general, digo. Me tuve que hacer mis flashcards, también me los hice en embrio, por ejemplo, tenía que saber qué pasaba en cada semana. En los cursos de imágenes, como por ejemplo histología o radiología, también puedes hacerte puedes comprarte estas hojitas que no sé cómo se llama, flashcards, que te venden a 2 soles, creo, o 3 soles el paquete, en Tailoy, y te vas haciendo tus propias flashcards, pegando tus imágenes, o simplemente en el mismo PowerPoint te puedes hacer tus láminas para ir recordando, ¿no? Y memorizando. Puedes tapar esta parte que está descrita y simplemente quedas con la imagen y vas recordando. Y es una manera muy buena de aprender. Otra forma también está la aplicación Anki Apps, que personalmente no la he usado, pero he escuchado muchos testimonios de gente que se preparan para los exámenes así duros que de la residencia, que son esos para Estados Unidos. La gente utiliza mucho Anki Apps porque tiene que memorizar grandes cantidades de conceptos y es una forma de hacer memoria, ¿no? Las fichas de estudio. Otra técnica de estudio son los ejercicios y los casos prácticos. En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio, y sin embargo realizar estos estudios, estos ejercicios y casos prácticos nos va a poder ayudar a visualizar la teoría y asimilemos mejor los conocimientos de manera más sencilla. Por ejemplo, ¿qué cursos? El curso de anatomía, ¿no? Una cosa que te lo digan en PPT y otra cosa que tú lo puedas ver y lo puedas usar. También los cursos de laboratorio, ¿no? Cuando tú lo experimentas, tú ya lo entiendes y es mucho mejor. Esta técnica, que es muy buena, se ha visto un poco detenida por el tema de la pandemia actualmente, en la que nos estamos limitando a asistir, ya sea a los laboratorios, a las universidades o incluso a practicar anatomía, pero que no se vean como que desmotivados, porque existen muchas otras formas de poder aprender estos cursos que son considerados netamente prácticos, ¿no? Más que teóricos. Por ejemplo, para hacerles un ejemplo práctico, en España, los estudiantes, ningún estudiante de medicina practica, ni en Estados Unidos practican con cadáveres. En algunos países en Latinoamérica sí practicamos con cadáveres anatomía, pero en otros países no, y eso no les hace los peores médicos del mundo, todo lo contrario, ¿no? Entonces existen muchas otras formas de poder aprender. Hoy en día avanzó tanto la tecnología que podemos descargar simples aplicaciones que te permiten ver el cuerpo humano en 3D, y potencialmente en un futuro quizás crean las famosas clínicas, existen las clínicas de simulación, pero realidad virtual, ¿no? Para poder intentar practicar y no pedir oportunidades en el quirófano poniendo en riesgo a los pacientes, ¿no? Pero siempre y cuando te dan la confianza, con humildad, estamos para aprender y ser guiados, ¿no? Nunca pretender que lo sabemos todo, porque no es así, estamos en constante aprendizaje, y esto es un gran chance para todos los estudiantes de medicina en Latinoamérica que tienen esa facilidad, no sé si será facilidad, pero sí para poder
Hola, otra vez se me apagó el audio. Espero que si nos hayamos quedado en test. Estoy esperando que se comparta mi pantalla para continuar. Bueno, la otra técnica, la otra técnica de estudio que quería enseñarles era la de los test. Los test o las pruebas, simplemente los simulacros, son una excelente manera de repasar los días u horas previas a un examen, ¿no? Con los test nosotros podemos comprobar qué áreas llevamos mejor y cuál es peor para así poder centrar los esfuerzos donde sea necesario y no perder más tiempo. Además, si compartimos exámenes con nuestros compañeros para ponernos a pruebas mutuamente, podemos descubrir detalles importantes que hemos obviado, ¿no? Como quien dice, oh, ¿por qué te confundiste en esto? Y así. Entonces, yo tengo una especie de, ay, perdón. Yo tengo una especie de pretest por capítulo que me da la academia, ¿no? Otro libro que está dando mucho que hablar en las redes es el libro gordo de Amir, que es un libro que te recopila un montón de preguntas de los últimos años de el examen MIR, que es un examen muy importante para la residencia en España. De acuerdo, ustedes pueden comprar los libros Banco de Preguntas para el examen que ustedes quieran. Por ejemplo, este examen es para el ENAM, por ejemplo, el ENAM, ¿no? El ENAM en Perú. Este libro es el el libro de Panda, así se llama. Pero, por ejemplo, si ustedes están en los primeros años, simplemente van a Google y dicen banco de preguntas del curso de metodología y les sale un montón de preguntas y es muy probable que les venga esas preguntas, porque los médicos generalmente suelen hacerte preguntas de banco de preguntas. Ahora, existen médicos que hacen preguntas de su clase, lo cual es obvio, y en esos casos lo que puedes hacer es preguntarle a chicos de otros años qué más o menos les vino en sus exámenes para que tú tantees más o menos qué o cómo suelen preguntar, porque es algo que siempre ha pasado y va a haber durante todos los años, pero siempre chicos hagan este tipo de entrenamiento días antes del examen y no lo vean como memorizar preguntas porque así no vamos a aprender nada, sino véanlo como una manera de probar qué tanto sabes y si estás listo o no para el examen. Porque ha habido casos, y siempre los va a haber, de personas que anhelan tanto un 20, se vuelven locos por sacar una nota, creen que la nota los va a hacer más inteligentes, haciendo cosas que no son correctas y ha pasado escándalos en mi universidad de chicos que han intentado conseguir los exámenes, robar y todas esas cosas. Entonces, esos chicos, eso sí está prohibido y eso no es la manera de llegar a tener buenas notas, ¿no? Estos test son preguntas de años pasados, son un montón, una recopilación de años pasados y que probablemente te vengan algunas como probablemente no, pero es una manera de probar qué tanto sabes, ¿sí? Siempre hagan cosas correctas. El brainstorming es una técnica en la que puedes reunirte con varios chicos, en estos casos 4 máximo, no más, y pueden discutir un montón o hacer lluvia de ideas sobre, sobre un tema en determinado, ¿no? Puede que una persona sepa más de esto o tú sepas algo que la otra persona no sabe y se ayuda un montón, un montón. La otra técnica de estudio es enseñar lo que has aprendido. Esto es chévere porque si tú manejas bien un tema, si tú dominas bien un tema, es muy probable que puedas enseñar a otro. Ya existe gente que lo está General, haciendo ahora mismo. Ajá, sí. disculpa que te interrumpe, pero nos hemos quedado en la diapositiva 21, se ha congelado tu pantalla. En ejercicios casos prácticos. Sí, en esa diapositiva. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Mm. Ok, creo que ya se puede ver o no. Fanny, ¿me puedes confirmar si se puede ver la pantalla de mi... Sí, ¿Sí se puede ver? sí, Gerald. Puedo ver tu pantalla, pero a ver, mueve el cursor o otra diapositiva. A ver. Ya le estoy moviendo, ¿se puede ver? ¿O se congeló?
¿Tienes otra diapositiva ya? Porque seguimos en la 21, que es ejercicios casos prácticos. A ver, espera. Fanny, ¿puedes ver estas diapositivas que estoy cambiando? Estoy en la diapositiva 22. ¿Se puede ver? Ahora estoy en la 24. No, O nada. no se puede visualizar. Solo la 21. Hola. Ya, chicos, obviamente hay unos problemas con las diapositivas y si no la pueden ver, no se preocupen, yo las voy a compartir para que ustedes lo puedan ver mejor, pero bueno, vamos a ver cómo seríamos una llamada telefónica, ¿bien? Ya, entonces lo que les decía que era una técnica muy buena son las del test en la que tú te puedes probar, ¿no? La otra técnica que les estaba diciendo era el brainstorming, en la que es una lluvia de ideas y ustedes pueden como que compartir todo lo que ustedes han estudiado. Y la otra era enseñar lo que has aprendido. La otra técnica son los dibujos. En verdad, esa técnica va a estar destinada a aquellos chicos que saben dibujar, porque todo lo contrario, te va a ir muy mal si no sabes dibujar y te quieres esmerarte dibujando. Por ejemplo, estudiar anatomía, te han dicho varios que tienes que dibujar, que no sé qué. Mi amigo, por ejemplo, le gustaba anatomía y dibujaba, pero se demoraba una semana para dibujar un segmento y ya estábamos en el segmento inferior. Entonces, no hagan eso, si no les va muy bien en el arte, en el dibujo, practiquen en sus ratos libres, pero no se jueguen con su, no se jueguen con su examen, ¿no? Con su tiempo. Nada más eso. Y bueno, la otra técnica de estudio que me hubiese gustado es también compartir mi pantalla porque les he preparado unas lindas imágenes, pero no se preocupen. Les voy a compartir esta PPT. Es organizar tus materiales de estudio, ¿no? Si eres de las personas que cuando abres tu computadora y tienes un montón de documentos que no sabes cuándo lo vas a utilizar, tienes un montón de libros que has descargado pero nunca los has leído y no sabes dónde está cada cosa, chicos, están mal, que tienen que empezar a organizarse mejor para que tengan las cosas claras. No es que mientras más abarcas, mejor es, ¿no? Siempre es ir dirigido, ¿no? Finalmente, lo que les quiero contar eran los métodos de aprendizaje basados en evidencia. Y esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque durante los primeros años aprendemos y adquirimos muchos conocimientos, pero conforme pasan los años solemos bien. Voy a continuar. Ya no falta nada, chicos. De verdad, perdón por este problema. Está fuera de mis manos, si no les daría una mejor ponencia. Bien, lo que les quería traer aquí era algo nuevo sobre métodos de aprendizaje basado en la evidencia, ¿no? Para que vean qué tanto nosotros podemos recordar y no sentirnos incapaces. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa en la universidad, en la escuela de medicina, existen dos tipos de conocimientos que tenemos que adquirir. El conocimiento fáctico, que son lo que vamos a ver en teorías a partir de hechos netamente científicos, y y el conocimiento de procedimiento, ¿no? Que es el conocimiento que vamos a adquirir mediante las prácticas en el hospital y eso.
Entonces, ¿qué hizo Hermann Ebbinghaus? Hermann Ebbinghaus dijo que olvidar es el proceso de perder esta información en la memoria o no poder recuperarla aunque la información todavía esté almacenada. Su hipótesis fue, planteó que el proceso de olvido sigue una curva cuando se experimentó con la memorización de sílabas sin sentido y las pruebas posteriores de la retención de estas sílabas. Es decir, hizo a que un chico repitiera un montón de sílabas en un orden, pero sin sentido, y después le dijo que recordara o que diga todo lo que había recordado con anterioridad. Y el chico obviamente recordó todas las sílabas, ¿no? Pero se dio cuenta que conforme pasaban los días, el chico dejaba de recordar todo lo que había memorizado. Por lo tanto, ¿qué concluyó? Que el nuevo conocimiento factual que adquirimos está destinado a ser olvidado si se aprende solo una vez. Por eso el estudiante de medicina o el médico es el eterno estudiante, porque nunca vamos a terminar de estudiar. El que no estudia, el que no se actualiza en esta carrera, pierde completamente todo lo que ha aprendido durante 7 años, ¿me entienden? Entonces tienen que estudiar todos los días si no quieres olvidar aquello que te costó tanto entender. Y les va a pasar, pero tranquilos que simplemente tienen que volver a repasar. ¿Qué tanto podemos memorizar? Es otra pregunta que se han hecho en muchos investigadores. Anders Ericsson en 1980 hizo un estudio, ¿no? Un experimento diferente donde reveló la impresionante capacidad de la memoria que puede tener el ser humano. Hizo este experimento en un estudiante universitario con habilidades promedio de inteligencia y memoria. Y le pidió que recordara, dígitos, la secuencia de dígitos aleatorios. Primero empezó con 7 dígitos y luego, ya casi por 20 meses y 230 horas de práctica, logró conseguir recordar números de hasta 80 dígitos. O sea, estos resultados demostraron que la habilidad de memoria se puede mejorar mediante la práctica y mientras más practiquemos, más recordaremos. Y en Internet, si ustedes se van a Google y buscan la curva del olvido de este Ebbinghaus, de Hermann Ebbinghaus, van a entender más o menos de lo que les estoy hablando, ¿no? Donde hay una línea, un eje del tiempo y otro eje de repetición. Y se ve que mientras más repetimos, más recordaremos en el tiempo, a que si solamente una vez estudiamos, olvidaremos. Entonces, cuanto más repasemos, más fijaremos. Entonces, es mucho mejor varios repasos que un solo estudio intenso, ¿no? Muchas personas dicen, no, me voy a estudiar antes del examen, un día antes y me lo estudio bien. Ok, te puede funcionar, pero te vas a olvidar el día siguiente o a las horas. Entonces, eso no es un método de estudio, porque vas a olvidar todo lo que has aprendido. Por eso no se estudien o sean un poco más conscientes al momento de estudiar, sobre todo medicina, ¿no? Que es una carrera que estudiamos para salvar a las personas y merece la pena recordar conocimientos valiosos. Entonces hubo un experimento, y ya con esto termino, chicos, no los quiero cansar porque esto obviamente sería más didáctico si pueden llegar a ver mis diapositivas, pero les quería hablar sobre los experimentos que se hicieron respecto a los exámenes, ¿no? Hubo un grupo de estudiantes que estudió una lista de 40 palabras 4 veces y otro grupo que estudió la lista una sola vez y luego realizó 3 pruebas de recuerdo, es decir, se le hizo una prueba para ver si recordaba o no esa lista larga de 40 palabras. Al cabo de su estudio, hicieron una prueba final y vieron que en el primer grupo, o sea, ese grupo que estudió la lista 4 veces, recordó alrededor del 15% de las palabras, mientras que el segundo grupo, que estudió una vez y luego realizó 3 pruebas de recuerdo gratuitas, recordó aproximadamente 20% de palabras. ¿Esto qué quiere decir? Estudiar una lista de palabras solo una vez y luego tomarse para ver si recuerda, conduce a resultados significativamente mejores que estudiar el contenido idéntico 4 veces. Ya, ahí también como que es mejor estudiar una vez, pero tomarte varias pruebas, que estudiar muchas veces y no evaluarte ninguna. Otra prueba que hicieron fue, querían ver el efecto de la prueba de la retroalimentación inicial para enseñarle al estudiante si su respuesta es correcta o incorrecta. Y esto es bastante frecuente en los exámenes que normalmente te ponen en la academia, ¿no? Para ver en qué fallaste. Hicieron un grupo que permaneció pasivo después de leer, o sea, simplemente leyó y no se tomó ninguna prueba. Y hubo otro grupo
ahí se puede ver en pantalla, ¿verdad? Creo que sí, ya se puede ver. Sí. Entonces, 4 grupos de estudiantes le pidieron que lean un pasaje de texto, ¿ya? Entonces, en un grupo, como les dije, leyeron y no se evaluaron. Y los otros 3 grupos sí se sometieron a una prueba. Pero ¿cuál fue la diferencia de estos 3 grupos? Que el primer grupo, fue evaluado sin comentarios, es decir, le dijeron, está bien esta y está mal esta. El otro grupo recibió comentarios inmediatos después de cada pregunta. Por ejemplo, está mal esta, y te decía, ¿no? Está mal esta porque la verdadera respuesta es tal. Y el otro grupo recibió los comentarios ya retrasados, es decir, al finalizar la encuesta, le dijeron cada pregunta que estaba mal o que estaba bien. Y adivinen qué pasó. Al final de una semana, se les hizo un examen para ver qué tan bien les ha ido a cada uno. Y vieron que el grupo que no realizó ninguna prueba, es decir, los que leyeron y nada más hicieron, solamente respondieron el 11% de respuestas correctas. Aquellos participantes que fueron evaluados sin retroalimentación, es decir, los que les dijeron está bien, está mal, tuvieron el 33% de respuestas correctas, y aquellos que tuvieron una retroalimentación inmediata resultó en un 43%. Pero miren este resultado, aquellos que tenían la respuesta al finalizar el test tuvieron 54% de respuestas correctas. Por lo tanto, ¿qué se quiso concluir con esto? Que las pruebas, incluso sin comentarios, triplicaron el puntaje en una prueba una semana después del estudio inicial. O sea, que un estudio es más eficaz si tú te evalúas. ¿Ya? Que nada vale que te estudies una sola vez. Si tú te evalúas y realmente sabes, va a ser muy bueno tu aprendizaje. Y finalmente, ya para no cansarles, tenemos el aprendizaje activo y las repeticiones esperadas. El aprendizaje activo, en un experimento quisieron evaluar, ¿no? Que si las personas suelen aprender pasivamente o activamente, y era mucho mejor el aprendizaje activo. ¿A qué me refiero pasivo? Tú puedes estar sentada en una mesa viendo los videos de mucha gente exponiendo, pero el hecho de repetirlo y pasarlo tantas veces, escucharlo pasivamente, no va a ser tan bueno a menos que tú intentes explicarlo con con tus propias palabras, ¿no? Repetirte, mirarle a tu perrito y enseñarle medicina, o a tu almohada, o al espejo. Es un aprendizaje activo. Ya habían hecho un estudio para ver qué tanto recordaba el nombre, si repitiéndolo o si la persona le repetía varias veces, o sea, escuchándolo. Y vieron que era mejor que tú repitas. Y luego están las repeticiones espaciadas, que sí lo habrán escuchado, si no, lo voy a terminar, en la que tú, por ejemplo, un día estudias anatomía, digamos, segmento superior. Lo estudias y el día siguiente tienes que cambiar de tema. Y el día siguiente tienes que cambiar. Ay, se me cortó otra vez. Sí, se me escucha, Yedel. Y ahora sí, ya se me prendió el micro. Entonces, lo que le decía es que las repeticiones espaciadas, el primer día estudias un tema, el segundo día estudias otro tema, el tercer día estudias otro tema, y el cuarto día estudias el tema del primer día, y así vas repitiendo espaciadamente. Y es una muy buena técnica de estudio, se ha visto varios estudios, muchos testimonios de muchos estudiantes que dicen que funciona, y es verdad, sí funciona muy bien. Lo puedes utilizar, por ejemplo, en el inglés, cuando quieres aprender nuevas palabras o vocabulario, para que no te olvides, lo vuelves a repetir en el cuarto día. Hay una serie de videos de YouTube que ustedes pueden buscarlo sobre cómo aprender mayor vocabulario en inglés, y les va a salir esta técnica de repeticiones espaciadas. Y también existen aplicativos, por ejemplo, el Anki App, que hace eso, ¿no? Que hay muchos estudiantes que también lo utilizan.
Y bueno, eso sería todo. Eso, aquí acaba mi ponencia. No olviden la palabra clave, que es estudio. Esa es la palabra clave, estudio. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por seguir aquí conectados. Lamento mucho esta conexión, nunca me ha pasado antes. Y espero que pueda tomar alguna otra ponencia más adelante con ACC. Fanny, agradezco tu tiempo y tu paciencia. Nada, me despido y bueno, quédense porque van a hacer un pequeño sorteo, tengo entendido. Bueno, nada más, nada, antes que me vaya, si tuvieran alguna pregunta, estaría encantada de contestarles. Bueno, muchas gracias a los asistentes.